Capítulo X. Los hijos del fuego. Según la leyenda, cuando le llegaba la hora de morir, el ave fénix hacía un nido de especias y hierbas aromáticas y ponía en él un único huevo. Después de empollar durante algunos días, una noche, al caer el sol, el fénix ardía espontáneamente, quemándose por completo y reduciéndose a cenizas. Gracias al calor de las llamas, se terminaba de empollar el huevo y, al amanecer, el cascarón se rompía, resurgiendo de entre los restos aún humeantes el ave fénix. No era otra ave, era el mismo fénix, siempre único y eterno, aunque siempre más joven y fuerte que antes de morir. Siempre más sabio porque tenía, además, la virtud de recordar todo lo aprendido en su vida anterior. Si le preguntas a Deku, él siempre te dirá que tiene algo con el fuego, hay cierto gusto, cierta atracción incontrolable e inexplicable hacia él, como si lo llamara para arder. Quizás él nació para ser uno con el fuego, para arder sin miedo ni control, para extinguirse como humo y dejar atrás solo un borrón de carbón. Había un poema que le gustaba mucho al Pecoso, más que un poema era una narración de estilo romántico que abusaba del lenguaje metafórico. Dicho texto era una mezcla de sentires y emociones que se propagaban como un fuego bien alimentado antes de extinguirse. Sí, él tenía algo con el fuego, algo incontrolable y sutilmente tentador. De vez en cuando repetía el poema en voz alta, a Sensei le gustaba eso. De hecho, fue Sensei quien en más de una ocasión lo comparó con el fuego. El texto se titulaba Nacida para arder y decía lo siguiente: cuando toqué el cielo con mis alas extendidas lo supe, yo había nacido para ser libre, más libre que nadie. Fui donde ningún humano puede llegar naturalmente y me fundí con el cielo mismo en una danza de plumas, gritos y risas distorsionadas. Nací para ser libre y morir con esa misma libertad. Nací para arder en llamas, porque no hay mayor libertad que la muerte. Dejen que el fuego me consuma con su apetito voraz y besos carnívoros que destruyen mi ser sin delicadeza ni piedad. Yo nací para volverme cenizas. Polvo eres y en polvo te convertirás. Qué hermoso es caer ardiendo desde lo alto, tal cual un fuego etéreo, con destellos de llamas ardientes que dejan una estela de carne quemada y besos fogosos que se encienden con la gula de un devorador sobre mi ser. Quiero desaparecer. Cenizas y polvo de hueso bajo el sol del amanecer. Un haz de fuego, luz y decadencia. Nací para arder en llamas bajo el sol y caer a la tierra con la belleza distante de una estrella fugaz. Así es mi libertad, como una llama abrasadora que todo lo devora. Soy una carnívora destructora y estoy rodeada de emociones burbujeantes que me empujan hacia lo alto para estar sola. Nací para arder como un papel bañado en alcohol, soy humo, fuego y un borrón de carbón. Y voy cayendo desde el cielo como Ícaro, cubierta en llamas de mi propia autodestrucción. Soy un cometa, un meteorito en llamas y aunque muera, renaceré de las cenizas como un fénix abrasador. Porque nací para arder cariño y me estoy cocinando a fuego lento mientras cuento cada momento antes de fundirme con el viento. Soy fuego, energía y remordimientos. Porque para mí siempre fue el fuego y el calor del momento. Había algo en el texto, en la narrativa del mismo, en cómo se enamoraba de la tragedia y de la muerte. Quizás en sí el texto no estaba narrado desde una perspectiva masculina, pero aún así le era imposible no identificarse con él. Él estaba en llamas, se estaba quemando, sabía que su existencia tenía una fecha de caducidad más rápida que la del resto, él era perfecto, perfecto para Sensei y por eso se quemaría hasta los cimientos. Había nacido para arder y morir con la bella gracia de una estrella fugaz. ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar viendo ese papel arder? Llegó la voz rasposa y seca de Tomura desde su retaguardia. El Pecoso hizo un ligero movimiento de encogimiento con sus hombros, pero no dio otra señal de reconocimiento al mayor además de eso y siguió ensimismado admirando su obra. En sus manos enguantadas con un material protector contra el fuego, un papel bailaba la danza de la muerte mientras era consumido por una llama vívida y crepitante que se expandía hambrienta sobre su húmeda superficie rociada de alcohol. Me gusta ver las cosas arder, es una de mis salidas extrañas, supongo, artículo de pronto el más bajo al fin, dándole una ligera y muy rápida mirada al mayor, antes de volverse nuevamente al casi inexistente papel entre sus manos, como si temiera perderse un solo segundo de su gloriosa decadencia. Tienes gustos tan raros, enano, murmuró Tomura rascando lentamente su cuello maltratado. Eres uno para hablar, murmuró divertido el de ojos verdes, apretando las cenizas restantes del papel entre sus manos
ahora que el fuego se había extinguido por completo tienes fetiches cuestionables con las manos de los desafortunados a los que desintegras, fue la mordaz respuesta astuta del con ojos verdes antes de reír, mirando a los ojos ocultos del más alto. Maldito enano desquiciado y pirómano, respondió en un tono seco el villano mayor, antes de reír levemente y estirar su mano enguantada hacia la cabeza del menor. Me agradas mucho, Touto, murmuró, desordenando más el de por sí despeinado cabello del peliverde. El menor solo lo miró con sus grandes y profundos ojos verdes, en ellos un cariño extraño y casi ambiguo se reflejó, su mirada penetrante y astuta buscó los ojos ocultos del más alto. A Deku le gustaba ver los ojos de otros, de hecho le gustaba ver sus propios ojos en el reflejo de un espejo y apreciar las profundidades de su mirada. El no poder ver los ojos de Tomura a diario le frustraba un poco, pero no estaba dispuesto a admitir esto en voz alta. En su lugar solamente sonrió y negó con la cabeza sin apartar la mano del mayor de sobre este en el proceso, disfrutando en secreto el peso de esta sobre sus sienes. ¿Por qué usas tu traje en casa? Al menos quítate la mano de la cara, dijo el pecoso, extendiendo sus propias manos en dirección a la cabeza del villano mayor. Tomura permaneció inmóvil en su lugar, aceptando el contacto del más bajo. Se estremeció un poco cuando las manos del pecoso rozaron su rostro y no pudo evitar recordar cuando se conocieron por primera vez, como el pecoso ante él lo había tocado en ese entonces y se había lastimado. Originalmente Tsukir no hacía eso, solo sus manos desintegraban, pero había estado experimentando con su particularidad. No, mejor dicho, Sensei y Daruma habían estado experimentando con él y eso había causado que por un tiempo su Kirk estuviera algo fuera de su control y se extendiera como una plaga sobre su cuerpo. Dios, incluso su ropa, había tenido que ser intervenida para que no se desintegrara al contacto y el estúpido enano de ojos verdes tenía que ensimismarse en tocarlo justo en ese momento. El joven más alto fue sacado de sus pensamientos cuando el peso familiar de la mano que perteneció a su padre fue quitado de su rostro y la claridad de la luz artificial en la habitación saludó a sus desacostumbrados ojos rojos, que bajo la iluminación relucían como rubíes recién pulidos. Sus iris eran pequeños y la esclerótica estaba manchada de pequeñas venas rojas a causa del insomnio que delataban sus pesadas ojeras. En sí todo su rostro se notaba demacrado, su piel estaba tajada y reseca, sus labios partidos y su cabello aunque limpio no brillaba como lo haría uno saludable, y no por primera vez Deku se sintió dolido por la condición lamentable en la que vivía el mayor, al que había llegado a considerar como un hermano. Necesitas dormir más, Nisan, regañó suavemente el pecoso, dejando la mano mutilada sobre el mesón a sus espaldas con la ayuda de su particularidad. Sus manos pequeñas, pero poderosas, permanecieron en el rostro del mayor y acariciaron con cuidado sus mejillas, sintiendo la textura a medias a causa de los guantes. Deku se apartó un momento del mayor, que lo miró con un deje de protesta, hasta que se percató de que el menor solo había parado el contacto para quitarse sus guantes resistentes al fuego. Una vez estuvieron fuera del camino, volvió a su rostro con una naturalidad que delataba la costumbre de ambos estos actos esporádicos de cariño y vulnerabilidad. Tu piel está muy seca, Nisan, necesitas cuidarte, tus ojeras están cada día más profundas, dijo lentamente el más bajo sin dejar de acariciar el rostro del mayor con cuidado. Me preocupas, eres joven, pero estás tan demacrado, casi te pareces a Davi y sabemos que él no se baña. Nisan lo último lo dijo con un toque bromista y burlesco, pues era un chiste entre ellos debido a la aversión que compartían por este último mencionado, ambos por distintas razones. Tomura bufó con falsa molestia, apretando la cabeza del más bajo en represalia por sus palabras burlescas y recibiendo quejidos divertidos del pecoso ante sus acciones. Era broma, Nisan, sé que te bañas, recuerda que te ayudo algunas veces a lavarte el cabello para evitar que hagas desastres como la última vez. O sí, esa última vez de la que no se habla por este lugar, en la que el villano mayor había probado ser realmente destructivo en demasiados sentidos. Es mejor no entrar en detalles de ese fatídico día. Incluso Deku, en su infinita necesidad de meterse bajo la piel de las personas y hacerles la vida una miseria, había elegido guardar silencio de lo que pasó en ese baño entre su Nisan y esos productos de aseo. Solo diré que un Tomura medio calvo y enfurecido no es algo que se ve a diario.
No menciones eso, enano descarado, porque yo tengo mi propia lista de cosas vergonzosas sobre ti, amenazó el mayor, recibiendo en respuesta un fuerte apretón en ambas mejillas. Para este punto ambos jóvenes se estaban apretando el uno al otro con rostros de molestia amistosa mientras forcejeaban y se decían una que otra verdad vergonzosa. Eran hermanos, quizás no de sangre, pero sus actitudes ciertamente les harían parecer así para cualquiera que les mirara desde afuera. No tienes nada sobre mí, maldito fetichista de las manos, reclamó el pecoso estirando la maltratada piel del mayor mientras éste le apretaba la cabeza y lo empujaba hacia abajo. Oh, ¿eso crees? Respondió con diversión cínica el de ojos rojos antes de sonreír con malicia. ¿Qué me dices de todas las veces que vas a verme antes de salir con tu bonito traje para que te haga el nudo de la corbata porque no sabes cómo hacer uno apropiado? Esto es, especialmente, vergonzoso teniendo en cuenta, mi Kirk, y el hecho de que no usó trajes. ¿O qué me dices de la vez que te encontré en la madrugada con las manos sobre tu pequeño amiguito en plena marcha con ese vergonzoso porno? ¿O esa otra que el mayor fue interrumpido bruscamente cuando un avergonzado pecoso lo empujó lejos para acto seguido tapar su boca con ambas manos y gritar en una rápida sucesión de palabras? Tú no puedes decirme nada, exclamó Deku presionando sus manos con más fuerza sobre la boca del mayor. Tú fuiste quien me pidió ayuda con eso, cuando de pronto el más bajo se apagó y un rubor aún más fuerte se apoderó de su rostro. Tú eres el que me pidió ayuda para hacerse una paja porque no podía usar sus manos sin correr el riesgo de esta vez. Fue Deku quien fue interrumpido por las manos del mayor sobre su boca. Está bien, con eso es suficiente, reclamó este con un rubor en sus mejillas, una imagen que solo Deku podía conseguir en él. Ambos jóvenes se miraron por un largo tiempo en completo silencio antes de suspirar pesadamente y apartar sus manos del otro. Dios, esto es agotador, dijeron al unísono antes de apartar sus miradas del otro. Conocemos demasiada mierda humillante del otro como para jugar esto de forma justa, reclamó Tomura aún sonrojado e incómodo. Sí, estuvo de acuerdo el más bajo. Y solo para que quede claro, no volveremos a hablar de esto nunca más, pero recuerdo muy claramente que esa vez que me ayudaste con eso. Tomura de pronto se detuvo en sus palabras y respiró. Era sorprendente lo humano que se volvía con Deku, lo normal que podía ser a su lado. Era joven, pero le habían robado su juventud, su adolescencia y su niñez y ni siquiera había sido consciente de esto hasta que conoció al pecoso ante él. Como sea, dijo, aclarándose su garganta, recuerdo muy bien que en ese momento me respondiste con un entusiasta feliz de ayudar. Ambos se volvieron a mirar jurando en silencio y jamás volver a hablar de nada de esto. Sí, definitivamente debemos evitar beber de más juntos, Nissan, no somos una buena combinación con el alcohol. Tomura solo pudo asentir de acuerdo a esto en silencio. Pero eso último que dije, si es cierto, me preocupas, dijo el menor mirando a Tomura con sus profundos ojos verdes llenos de sinceridad. Ya no eres un sacrificio. Esto último fue dicho con una voz tan baja y débil que pareció impropio del enérgico y dominante pecoso. Ante sus palabras, Tomura se tensó y su rostro se oscureció. Sí, murmuró con una voz oscura en tono plano, pero ahora mi destino pesa sobre ti. No fue una pregunta ni una suposición, era una afirmación amarga y cruda. Somos piezas útiles, Nissan, tarde o temprano nuestro rol nos alcanzará, fue toda la respuesta que dio el menor, volviendo a acariciar el rostro oscurecido del mayor. Es el precio que debemos pagar, fue la respuesta propia de Tomura, acercando al más bajo hacia él para atraerlo a un abrazo silencioso y muy íntimo. Quizás la razón por la que ambos se llevaban tan bien iba más allá de todas sus interacciones y vivencias, quizás se resumía en algo tan simple como que ambos eran los sucesores de Sensei, ambos tenían un precio que pagar, ambos eran recipientes útiles. Ambos compartían el peso de un destino incierto con una fecha de caducidad sobre sus jóvenes vidas. La única diferencia real entre nosotros es que tú, Otouto, lo aceptas sin miedo y hasta con cierto honor, mientras que a mí me aterra la idea de desaparecer dejando este cuerpo atrás con alguien más viviendo dentro de él. Deku solo arrulló un silencioso contra el pecho del mayor y se aferró a este con fuerza. Si temo entonces me perderé, si me aferro dolerá, es mejor disfrutar lo que pueda antes de consumirme en la nada. ¿Es por eso que te gusta tanto el fuego?
Preguntó al aire Tomura mirando levemente el cabello despeinado del menor entre sus brazos. No, tú eres como el fuego, vivas, libre, poderoso e impredecible, pero efímero y consumible. A veces siento que naciste para arder. Quizás el mundo ardería contigo si en vez de telequinesis hubieras recibido el fuego como particularidad, divagó el villano mayor acariciando la espalda esbelta, pero pequeña del más bajo. Quizás por eso te gusta tanto el mocoso de Endeavor. Incluso el mismo David te agrada por su particularidad, lo encuentras útil y fascinante. Por un tiempo hubo silencio entre ellos, uno pesado y cargado de emociones oscuras, mientras sofocaban palabras que no eran capaces de verbalizar por miedo al futuro. Vas a desaparecer sin dejar rastro de lo que fuiste atrás, murmuró con una voz apagada y melancólica, el mayor contra la cabeza del que había llegado a considerar como un hermano pequeño. Me iré siendo una leyenda, un cuento de terror para antes de dormir. Este mundo no olvidará a Deku, haré que me recuerden y que se les hiele la sangre, para que cuando inevitablemente me consuma y sea solo cenizas, al menos ustedes puedan recordarme y ellos jamás puedan olvidarme. Para que jamás puedan alejarse de los recuerdos del monstruo que ellos mismos crearon. Murmuró Tomura contra su cabeza y cerró sus ojos aceptando que de una u otra forma serían sacrificados, y en realidad estaban bien con eso, al menos hasta cierto punto. La tarde se volvía noche en una explosión de colores cálidos y brillantes, naranjas mezclados con amarillos, que se desvanecían en fucsias y rosas pálidos, para dar paso a un cielo azulado que dejaba relucir cientos de estrellas en las profundidades de sus confines tan lejanos. Mirando esta cotidiana escena, en muchas ocasiones infravalorada debido a su naturalidad, Shoto no pudo evitar pensar en el pecoso de ojos verdes y extrañar su presencia. No había visto al chico más bajo en todo el día, y su ausencia ya estaba haciendo mella en su ser. En silencio no pudo evitar preguntarse de dónde venía esa necesidad aterradora de estar al lado del pecoso tanto como pudiera. Al final su curiosidad ganó cuando no pudo evitar preguntarles a sus amigos que miraban el cielo, ahora estrellado a su lado con desinterés y aburrimiento, por el paradero de su pecoso amigo, Deck. Respondió con duda Denver, notando que no había estado prestando real atención a las palabras del bicolor. Suerte con ello, no lo encontrarás. Hoy ese día, fue la vaga respuesta que recibió por parte del estadounidense. Ese día, cuestionó confundido el bicolor mirando en dirección a Shinzo en busca de respuestas más claras. Hoy es el día de Tomura, respondió con aburrimiento. Decidimos llamarlo así porque Dex se dedica únicamente a pasar tiempo con él, explicó, notando la expresión de confusión en el rostro del otro. Sí, respondió Denver desde el suelo, acomodando sus brazos debajo de su cabeza como una almohada. Cada cierto tiempo esos dos se juntan tanto que parecen pegados con pegamento y hacen quién sabe qué. Dex nunca nos ha dejado ver lo que hacen, y la última vez que me infiltré en uno de sus días especiales usando mi Kirki me descubrieron. No me preguntes cómo, porque no lo sé, dijo apresuradamente viendo los ojos sorprendidos del menor de los Todoroki. Solo diré que esos dos son realmente crueles cuando quieren serlo, aunque eso ya lo sabíamos. Mientras decía esto se levantó su camisa y reveló una larga cicatriz en su abdomen y lo que parecía una marca de quemadura. No vi a este idiota por 2 días, dijo Shinzo, llamando la atención del bicolor una vez más hacia él. Resulta que Tomura y Deck lo habían pillado husmeando en su día de hermanos, o lo que sea, y lo estuvieron torturando durante esas 48 horas como lección. Eso, señaló las cicatrices en el abdomen del mayor, es el resultado piadoso de hacer enfadar a ese par. Shoto los miró un momento en silencio, debatiéndose en si hacer su pregunta o no, pero al final la curiosidad pudo con él. ¿Y qué alcanzaste a ver esa vez? Denver rió débilmente con gracia por las preguntas del bicolor. ¿Por qué tan curioso, Tocino? ¿Celoso?, preguntó con burla en su voz. Él solo estaba bromeando, pero parecía ser el único no consciente de que de hecho Todoroki Shoto sí estaba celoso a causa de su nuevo descubrimiento sobre Deku y Tomura. Bueno, esa fue la primera y única vez que hice eso. Estaba realmente curioso, ¿sabes? Esos dos tenían ese algo incluso desde antes de que yo me les uniera, así que un día cometí la infinita estupidez de seguirlos, explicó cerrando sus ojos con pereza, como si la historia no le afectara en lo más mínimo. Mientras Denver divagaba, Shinzo examinó atentamente las reacciones de Shoto, queriendo comprobar sus teorías sobre este y su interés poco sutil por el pecoso.
Mira, honestamente no vi mucho, me costó encontrarlos porque a Dek le gusta llevar a Tomura a volar por ahí o hacer Dios sabe que por la ciudad, pero cuando al fin logré encontrarlos en la guarida, estaban muy juntos y mimosos, como dos gatos en celo o algo así, dijo Denver con entusiasmo, nuevamente perdiéndose el peso de sus palabras sobre el Todoroki, que se tensó y apretó los dientes mientras su rostro se oscurecía a cada palabra. Algo oscuro y violento se encendió dentro de él, algo nuevo y horrible que lo consumía por dentro. En ese momento Shoto no lo sabía, pero esa emoción horrenda que parecía comerlo desde dentro eran celos, terribles celos. No le des mucha importancia, intervino rápidamente Shinzo, ya habiendo comprobado lo suficiente para estar seguro de que sus hipótesis eran acertadas. Ellos son así porque comparten historia. Tomura fue quien buscó a Deku, él lo encontró y lo presentó como candidato a Sensei, para Deku él es como un hermano mayor y lo mismo se aplica a Tomura. Solo dale su espacio, nosotros monopolizamos al arbusto al menos el 70% del tiempo, declaró, restándole importancia a propósito el controlador de mentes sin mirar directamente al bicolor, ya muy consciente de que se había calmado un poco tras sus palabras. Shinzo no pudo evitar pensar que ver cómo se desarrollaría lo que fuera que Shoto y Deku tenían sería interesante. Para cuando fueron las 2 de la madrugada, Shoto no pudo aguantar más su extraña incomodidad y acabó por salir de su destartalada habitación provisional para dirigirse a la del Pecoso con la esperanza de encontrarlo en ella. Por suerte para su estómago así fue, y esa creciente sensación pesada que carcomía en su ser se calmó, aunque solo un poco. Gratamente, y no para su sorpresa, el Pecoso en cuestión se encontraba muy despierto y miraba con ojos distantes a través de los maderos que cubrían a medias su ventana, pese a que el cristal en esta había sido previamente reparado y en realidad ya no le hacían falta, pero el Pecoso había decidido mantenerlas como una metáfora de su propio ser. El más bajo había declarado una vez que le gustaba que ese lugar que consideraba un hogar reflejara su ser, era una representación física de su persona. A Shoto le dolió un poco esto, aunque nunca se lo admitió al más bajo. La habitación, aunque bonita por fuera y obviamente bien cuidada, estaba en un desorden curiosamente organizado, era oscura, tenía las paredes manchadas, con el papel tapiz rasgado y con una variedad de dibujos y frases escritas a mano sobre la masilla blanca. En el piso había evidencia de quemaduras y lo que parecían manchas de sangre que la madera había absorbido irremediablemente. Que Deku llamara a este lugar como una representación casi exacta de su ser era una declaración triste a sus ojos. Hola, saludó despacio el bicolor entrando sin hacer ruido a la habitación. Por alguna razón el niño de ojos verdes siempre dejaba su puerta abierta, como si no le importara que alguien entrara. Hola, respondió Deku girándose para verlo. El más bajo permaneció en la misma posición en la que estaba antes de la interrupción del bicolor, con sus brazos sobre sus rodillas, aún sentado sobre la cama y cubierto con la manta gris hasta el abdomen, donde inevitablemente debido a su posición la manta se caía dejando al descubierto su camiseta blanca con letras rojas brillantes. ¿Qué quieres?, preguntó sin un aguijón en su voz, pero con un evidente cansancio. Quería verte, respondió demasiado rápido y con honestidad obvia él con heterocromía, ganándose una sonrisa leve del Pecoso. También tenía ganas de verte, Sho-chan dijo, mirándolo con sus astutos ojos verdes. Muchas ganas, de hecho esto último lo dijo con una sonrisa maliciosa y cruel en sus labios. Pero Shoto no lo notó, o simplemente no le dio importancia mientras se perdía en sus ojos y en la sensación de calidez que lo invadió ante sus palabras. ¿Quieres ir a quemar algo conmigo?, preguntó con entusiasmo el más bajo apoyando su cabeza de lado sobre sus brazos. ¿Quemar algo?, preguntó al aire Shoto volviendo parcialmente a la realidad. Sí, podría ir a despertar a los chicos y así iríamos todos juntos de excursión a causar caos. Esto último lo dijo ya incorporándose el más bajo, listo para ir en busca de sus otros amigos, o al menos así era hasta que el bicolor lo agarró del brazo deteniendo su caminar antes de que pudiera pasarlo por completo. ¿Qué pasa?, preguntó con genuina curiosidad el más bajo mirando al bicolor. Solo nosotros dos, dijo este rápidamente ganándose una mirada extraña del Pecoso. ¿Solo nosotros dos?, repitió con duda. Sí, solo me necesitas a mí, para hacer fuego. Shoto agregó esto último después de una pausa pesada que hizo al Pecoso cuestionarse una o dos cosas, pero finalmente sonrió con diversión y asintió. Sí, ¿por qué no?
Vamos a incendiar esta maldita ciudad, exclamó con mórbida diversión, agarrando el brazo del bicolor que aún lo sostenía en su lugar. Necesitas un traje de villano, ven conmigo, dijo ya arrastrando al bicolor fuera de su habitación y rumbo al laboratorio que Sensei le había regalado. Tendremos que usar el camino largo para no alertar a Kurogiri, se supone que no debemos salir, así que esta es una escapada en toda regla. Mientras Deku divagaba emocionado, Shoto solo lo miraba extasiado, sintiéndose muy animado en el interior y secretamente orgulloso de acaparar al pecoso solo para él. Después de un buen rato caminando por los pasillos de la base, que en realidad Shoto nunca se había dado el tiempo de explorar, finalmente llegaron al laboratorio. Fue entonces cuando el bicolor se dio cuenta de que en todo el camino sus manos jamás se soltaron, solo cuando Deku tuvo que usarlas para ingresar al lugar en cuestión se separaron. Vamos, le llamó el más bajo sacándolo de sus pensamientos y haciéndolo avanzar. Estoy pensando en que como es una ocasión especial podrías usar un traje elegante como yo, ya después podemos diseñar bien tu traje. ¿Qué opinas? El bicolor miró con aprecio al pecoso, disfrutando de lo emocionado que estaba con la idea. Si tanto te gusta quemar cosas, yo puedo hacerlo por ti, dijo de pronto. Solo dime qué quieres y lo haré. No sabía por qué esas palabras salían de su boca con tanta facilidad, pero no se sentía capaz de detenerlas o negarlas. Para su sorpresa, Deku solo sonrió con suficiencia y dijo: lo sé muy bien, Sho-chan, por eso me gustas tanto. Y de nuevo las palabras del niño con ojos verdes parecieron sacudir todo el mundo del enajenado hijo de Endeavor. Deku puso su mano sobre el hombro de Shoto y lo acarició levemente con la sonrisa de suficiencia aún en sus labios. ¿Por qué tienes trajes más grandes que tú aquí?, preguntó de pronto el bicolor mirando las prendas que el pecoso había dejado al descubierto en el armario oculto en una de las paredes blancas. «¿O esto?», dijo el pecoso mirando en dirección a las camisas y trajes obviamente más grandes que él. Al inicio Denver y Shinzo tendrían trajes a juego conmigo, explicó, sacando un par de camisas y unas cuantas piezas de distintos trajes con su particularidad, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que los trajes formales no son lo suyo. Shinzo es más de algo semideportivo, le gustan los trajes enteros con mayor movilidad, continuó su explicación el más bajo, ahora agarrando las camisas y midiéndolas con la espalda y los brazos de Shoto. Y Denver por su parte requiere de una tela especial que desaparezca con él, además no le gusta la ropa ajustada y odia las camisas más que nada en este mundo, finalizó su diatriba el chico de ojos verdes. Shoto solo se quedó ahí y aceptó esa respuesta, aún sin comprender del todo el aguijón doloroso que crecía en su ser a causa de los celos irracionales relacionados al pecoso. En poco tiempo su traje fue decidido. Al final solo una de las camisas había probado serle útil, era una negra que asemejaba a la seda o satén. La textura de estas contra su piel se sentía agradable, sus piernas largas eran abrazadas por la tela algo más áspera de sus pantalones negros de tiro alto, en los cuales se perdía la camisa hábilmente metida bajo las pretinas. En su cuello colgaba una solitaria corbata desajustada de un pálido blanco crudo. Según las propias palabras de Deku, nunca la había usado porque se ensuciaría muy rápido con sangre. Shoto le encontró razón en esto, pero para esta ocasión pareció ser oportuna, ya que no estaba en sus planes el hacer estallar personas, ni derramar sangre fuera de las posibles víctimas de calcinamiento, nada particularmente interesante, solo muertes colaterales. Creo que esto te quedaría muy bien, dijo de pronto el de ojos verdes, atrayendo la atención brevemente perdida del bicolor, mientras dejaba una chaqueta grande de color blanco sobre los hombros del Todoroki menor. Esta era la obvia parte superior del abandonado traje blanco que estaba olvidado en el fondo del armario con trajes del pecoso. Ahora, vamos a juego, señaló el más bajo con una sonrisa sincera. Tu cabello combina con mi corbata y con el resto de mi traje. Shoto no supo por qué esas palabras lo sacudieron como lo hicieron, pero le gustó. Es la parte superior de un traje formal que asemeja una yukata, de hecho es más eso que un traje formal occidental, explicó, estirando las mangas largas de la chaqueta. Te queda bien, agregó como una ocurrencia tardía, perdiéndose un minuto más de lo necesario en cómo se veía en bicolor. Por un momento hubo silencio hasta que ambos jóvenes se miraron a los ojos, luego la tensión creció a medida que ambos bajaron sus ojos a los labios del otro para luego reunir sus miradas una vez más. Voy a por mi traje, murmuró con una voz ronca el pecoso alejándose del bicolor, para vestirse tras una de las cortinas del laboratorio, sintiendo vergüenza por su desnudez por primera vez en mucho tiempo.
Para cuando el villano de ojos verdes regresó junto a Shoto ya vestido con su traje característico, su silueta resaltada por lo ajustado de la tela y sus ojos más agudos tras apartar el cabello de ellos con algún gel de alta gama. ¿Te ves bien?, comentó el bicolor escaneando su figura, prestando una particular atención a sus piernas, en especial a sus muslos que parecían resaltar aún más bajo la tela codiciosa que componía sus pantalones negros. Tus zapatos resaltan mucho, dijo de pronto notando que en vez de usar zapatos formales o botas de combate, en los pies del pecoso un par de zapatillas rojas algo desgastadas ahora brillaban con un estilo único. Deku le sonrió, una sonrisa indescifrable antes de cerrar los ojos y asentir con calma. Es una ocasión especial, estas, dijo el más bajo apuntando a sus pies con gracia. Son mis fieles amigas de los años oscuros antes de unirme a la liga. Una sonrisa nostálgica se apoderó de sus labios. Ahora que regreso a mi hogar de esa época, qué mejor que ir con ellas. Es casi poético, explicó mirándolo fijamente con sus agudos ojos verdes brillando locamente. De nuevo hubo silencio mientras ambos jóvenes se miraban, pero esta vez una sonrisa cómplice brilló en sus rostros. Por mucho que me gusta tu cabello, no podemos dejarlo así, señaló Deku. Es demasiado obvio, así como el mío, pero eso es fácilmente arreglable. Tras sus palabras su cabello cambió de un verde bosque a un negro opaco que parecía absorber toda luz. Ante Shoto de pronto estaba uno de los villanos más buscados de la actualidad. Nunca se hubiera imaginado que su amigo fuera tal villano, pero de nuevo, al verlo ante él se dio cuenta que era imposible no ver las similitudes cuando sabías qué buscar, aunque sus pecas se habían ido junto con el rebelde cabello rizado de un verde profundo, aún podía ver a Deku, cada centímetro de su ser estaba ahí ante él. Yo no puedo hacer eso, habló finalmente el bicolor, obviando el hecho de que no era capaz de cambiar de forma al igual que el más bajo lo sé, respondió rápidamente el villano de ojos verdes. Pero esto, dijo, mostrando una lata sospechosa en sus manos, puede solucionar ese problema. Es un tinte para pelo de corta duración. Lo usamos con Shinzo, para evitar exponerlo del todo antes de tiempo, explicó, notando la curiosidad en los ojos del con heterocromía. Deku se elevó en el aire usando su don y se acercó al bicolor con calma para acariciar su cabello antes de aplicar el producto. De verdad, me gustaría dejarlo al natural, murmuró más para sí mismo, pero hay que ir por la opción segura. No te muevas, pidió en voz baja acariciando la coronilla de Shoto. No lo haré, respondió este con calma, cerrando sus ojos. Confío en ti, declaró con tanta honestidad que por un momento el villano de ojos verdes se congeló en su lugar. No deberías, susurró por lo bajo y con una voz sorprendentemente frágil el ahora pelinegro villano. Ante sus palabras Shoto solo sonrió con gracia aún con sus ojos cerrados. Es una lástima, porque ya lo hago. Aquí es, exclamó emocionado el hombre más bajo arrastrando a la otra figura masculina desde las sombras. Ambos llegaron hasta un farol con las manos unidas, revelando que eran Deku y Shoto. Este es el bloque apartamental donde crecí. Aquí es donde Deku nació, donde maté a mi madre, declaró con una sonrisa oscura y obvia locura siniestra en su voz. Shoto, ahora completamente pelirrojo y con el suficiente maquillaje para ocultar su cicatriz, miró el edificio obviamente habitado a la luz opaca de los faroles. Vamos a incendiar este lugar, Sho-chan, lo llamó entusiasmado el más bajo, aún tirando de su mano con alegría obvia. No me acostumbro a verte sin tus ojos heterocromáticos y sin tu cabello bicolor. La mano del más bajo viajó al rostro del enajenado hijo de Endeavor y acarició su lado lastimado, ahora prácticamente indetectable. Es un desperdicio, murmuró, aunque te quedan bien los ojos negros, agregó rápidamente. Los lentes de contacto son incómodos, se quejó Shoto, parpadeando con fuerza. No me gustan. Deku sonrió comprensivo y apretó más sus manos aún unidas. Es para estar a salvo, Shoto, te prometo que no durará mucho. Sé que son incómodos, usaba un par antes de poder dominar mi particularidad de cambio de formas. El bicolor, ahora completamente pelirrojo, miró con sus ojos algo enrojecidos al enérgico villano ante él y negó con diversión. Vamos a quemar este lugar, dijo ahora dirigiendo el camino al edificio destartalado, mientras Deku reía extasiado a sus espaldas. Llegaron finalmente lo suficientemente cerca del edificio y entonces Shoto se detuvo, por una fracción de segundos demasiado corta para lo que estaba por hacer. Se detuvo y lo pensó, realmente pensó en lo que iba a hacer. De verdad estaba por quemar todo un complejo departamental lleno de gente solo por el capricho del chico a su lado. Shoto dudó, realmente lo hizo, pero cuando miró a los profundos ojos verdes de Deku, cuando vio su sonrisa y el rubor en sus pálidas mejillas ahora sin pecas, todas las dudas dejaron su mente.
Shoto era un hombre débil, era débil en verdad, no dudaba que si Deku se lo pedía, quemaría el mundo entero y a él mismo en el proceso si así lo quería el más bajo. No le importaban esas personas, no eran nada para él, no había nada por lo que dudar, no mientras Deku estuviera a su lado, no cuando la mano enguantada del otro villano permanecía cálida entre la suya. Ese era nuestro apartamento, señaló el más bajo y esas dijo volteando en dirección a un poste que hasta ahora Shoto no se había molestado en mirar. Son las cámaras de seguridad que evidenciaran nuestra fiesta. Ante sus palabras el bicolor abrió levemente los ojos y miró a las mencionadas cámaras con recelo. Saluda Sho-chan, esta es tu iniciatoria oficial en el mundo de la villanía. Mientras pronunciaba estas palabras el más bajo saludaba alegremente con su mano en dirección al poste y daba pequeños saltos instando al bicolor a hacer lo mismo. Al final Shoto solo movió la mano torpemente antes de voltear al edificio una vez más. ¿Solo lo quemó y ya?, preguntó ya formando una llama candente y vivaz en su mano el más alto. Sí, hazlo en grande, yo me encargaré de ayudarte a que se propague más rápido usando mi telequinesis para mover el fuego, respondió emocionado, logrando contagiar su euforia al bicolor. Hagamos esto, Dek. Entonces el fuego estalló en un alarido hambriento y se abalanzó como un depredador voraz contra la estructura, abriéndose paso y mordiendo con sus fauces ardientes el antiguo edificio. Las alarmas sonaron y Deku rió con fuerza, bloqueando las puertas y ventanas del lugar con su telequinesis mientras Shoto agrandaba las llamas y tiraba más ataques de fuego en diversos puntos de la edificación. El calor estalló contra sus pieles y la oscuridad se iluminó por el fuego que consumía rápidamente la estructura. Los gritos y lamentos aterrados no se hicieron esperar mientras los habitantes del lugar intentaban escapar del edificio, pero eran retenidos por el enloquecido villano de ojos verdes, que reía a todo pulmón y sin control mientras un hilo de sangre caía de su nariz a causa del esfuerzo. ¿Estás bien?, preguntó alarmado Shoto yendo en su dirección preocupado por la hemorragia. Sí, no te preocupes, es normal cuando me excedo. Este día he abusado de mis poderes hasta el punto de que mi cerebro protesta en dolor y pasan cosas como estas, explicó, restándole importancia mientras se limpiaba con el dorso de su mano. Entonces de pronto las palabras de Shoto fueron interrumpidas por el inconfundible sonido de sirenas de patrullas y camiones de bomberos aproximándose. Esa es nuestra señal para partir, dijo entre risas cortas el más bajo tomando la mano del pelirrojo una vez más antes de levantarlos en el aire. Al estar a metros por sobre el creciente fuego ambos jóvenes admiraron su macabra obra y sonrieron. Aún queda bastante estructura, comentó desilusionado el más bajo antes de sonreír maliciosamente, pero no por mucho. Entonces levantó sus manos mientras hacía flotar sin esfuerzo a Shoto y la estructura en llamas comenzó a temblar hasta colapsar sobre sí misma mientras el fuego se abría paso entre los escombros. Shoto solo pudo admirar la demostración de poder con atención antes de que el joven de ojos verdes le hablara con esa característica alegría maníaca en su voz. ¿A dónde vamos ahora? Eran ya cerca de las 4 de la mañana, cuando aterrizaron sobre un techo en medio de la ciudad iluminada por patrullas y héroes que estaban en su busca. Ambos jóvenes cayeron exhaustos y jadeantes contra la superficie de cemento helada del techo y compartieron miradas cómplices con pupilas dilatadas y mejillas entumecidas. Se habían estado riendo todo el camino hasta aquí en una mezcla de euforia y locura por su ataque en el que solía ser el complejo de apartamentos donde creció Izuku Midoriya. Eso fue fantástico. ¿Escuchaste sus gritos y lamentos desesperados?, preguntó en un grito roto por la risa el villano de ojos verdes, mirando al amo del hielo y el fuego con emoción. Fue la mejor sinfonía macabra que he escuchado en un largo tiempo, declaró extasiado, sin apartar sus ojos de los de Shoto, que buscó a ciegas la mano enguantada de Deku y la apretó entre la suya. Hacemos un gran equipo, dijo este provocando más risas y asentimientos enérgicos del psíquico. Ciertamente lo hacemos, Sho-chan. Después de que se rieran por un tiempo indefinido, nuevamente reinó el silencio entre ellos. Ambos miraron el cielo estrellado y se relajaron contra el cemento, mientras las sirenas aún sonaban por la ciudad muy por debajo de ellos, que se refugiaban tranquilos en las alturas de un rascacielos en medio de todo el caos que era la ciudad. Nadie pensaría en buscarlos ahí, dado lo arriesgado que era estar en ese lugar. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó Shoto cuando sus ojos se encontraron una vez más, antes de desviarlos a los labios del más bajo. ¿Qué quieres hacer tú?,
Le devolvió la pregunta el otro en un susurro bajo y leve, copiando la acción del bicolor. Por un momento todo el mundo desapareció para ellos, solo se siguieron mirando mientras sus manos entrelazadas se apretaban más, pero no acortaron las distancias, ni pronunciaron palabra, no hasta que Shoto habló levemente. Quiero hacer lo que tú hiciste, murmuró apenas gesticulando correctamente. ¿Qué cosa? Le preguntó acercándose un poco el pecoso. Quiero romper los lazos que me atan con esa mujer, quiero ser libre de ella, dijo acariciando su rostro, justo en el área donde estaba su cicatriz, ahora cubierta por maquillaje. Quiero matarla, fue la cruda declaración del bicolor, para sorpresa de Deku. Entonces, ¿qué esperas?, dijo en un tono reverencial el villano de ojos verdes, poniéndose en pie lentamente sin querer renunciar al contacto del bicolor. Vamos, llamó tirando de la mano de Shoto, que se incorporó rápidamente mirándolo con fuerza. ¿Me ayudarás?, preguntó genuinamente intrigado, pero Deku negó con una sonrisa. Solo te daré un aventón, tú harás todo lo demás como te plazca, este es tu momento, es privado e íntimo, yo no voy a intervenir, pero sí miraré, declaró acariciando el rostro del más alto con lo que pareció un deje de adoración. Quiero ver de lo que eres capaz, muéstrame cómo lo harás y hasta dónde llegarás. Camina hacia mí, Shoto, mátala, mátalos a todos los que te han hecho sentir mal, a todos los que te han roto. Mátalos hasta que solo quede silencio y paz. Los ojos verdes del pecoso brillaron con emoción y anticipación, pero la luz como tal no estaba presente en ellos, eran dos pozos oscuros que solo parecían brillar por la locura corrupta que se sacudía bajo su piel. Shoto tragó saliva mientras un sudor perlaba su frente, pero no apartó sus ojos de los de Deku, sino que miró más atentamente en sus profundidades. Sus manos viajaron a las del más bajo que acunaban su rostro y las acarició, formando círculos con sus pulgares sobre estas. Lo haré, así que asegúrate de mirar con atención, dijo en un murmullo grave y pesado que estremeció el cuerpo del más bajo. Lo haré, no apartaré mis ojos de ti hasta que hayas terminado tu obra. Cerraron sus ojos, se soltaron lentamente sin palabras y emprendieron el vuelo hacia el hospital psiquiátrico donde se alojaba permanentemente la madre del bicolor. Sus manos ya no estaban juntas, pero sus cuerpos permanecían cerca, no intercambiaron palabras ni gestos, no hubo risas ni chistes, solo ellos dos de camino al que sería el inicio del fin. Shoto no tenía por qué matar a su madre, al menos para el resto del mundo parecería injustificado, pero para Deku esta acción, esta decisión que pareció espontánea y fuera de lugar, tenía incluso más sentido que la de él cuando decidió acabar con la vida de Inko. De hecho, si Deku pensaba en ello, esta no era la primera vez que el bicolor se planteaba el acabar con sus padres. Deku lo entendía, era como él, no sabía mucho de su padre y no le interesaba, así que el matarlo no le parecía tentador ni necesario. Con su madre fue distinto, había cercanía, cariño, apego y una sensación enfermiza de amor mal dirigido. Deku cuando aún era Izuku Midoriya era una contradicción, una acumulación de malos pensamientos y deseos suicios. Quería ser un héroe para encontrar salvación y esperanza en este mundo, porque él mismo veía negro, estaba manchado y aplastado por pensamientos intrusivos y oscuros. Shoto era como él, tan roto e inestable, solo necesitaba dejarlo salir todo, hacerse libre. Ahora iban camino a la libertad, donde la sangre se funde con el caos y se mezcla en carmesí y putrefacción, todo ardería, una cacofonía cruda de gritos y decadencia morbosa. Aún en el aire tragó duro y respiró cerrando los ojos, sabía a dónde se dirigían, un muy ebrio Shoto les había indicado el camino al centro psiquiátrico en el que estaba internada su madre una vez, ahora solo debía avanzar. Shoto estaba a su lado, junto a él, a solo unos escasos centímetros, pero se sentía tan lejano, como si su distancia hubiera aumentado a kilómetros. Era extraño, más aún después de haber estado sosteniendo la mano del otro casi tanto como para memorizarla. Por alguna razón siempre se buscaban, como anhelando el contacto. Pero eso no era nuevo para el pecoso, él estaba hambriento de amor, afecto y atención, quería ser amado, adorado y respetado. Shoto le daba todo eso y más. Cuando el pecoso veía los profundos ojos del bicolor, la adoración brillaba en sus iris heterocromáticos. El silencio reinó crudo, espeso y pesado, era tal que se podían escuchar sus respiraciones calmadas, aunque algo largas, más las del bicolor, que parecía querer calmarse.
Esta tensión entre ellos nunca había sido incómoda, no como ahora, siempre hubo algo espeso y atrayente entre ellos, pero no algo como esto, era casi incómodo, era insoportable. Deku casi quiso detenerse y dar la vuelta. Shoto no tenía que hacer esto, no tenía que fracturarse más, era una mala idea, estoy asustado de verla, dijo de pronto el bicolor atrayendo la atención dispersa del pecoso y cortando exitosamente su riel caótico de pensamientos irregulares y nerviosos. ¿Qué? Preguntó tontamente el joven de ojos verdes, queriendo patearse apenas las palabras salieron de sus labios. Él había escuchado bien, solo estaba confundido. Quiero decir, ella ya no puede hacerte nada, dijo vacilante el peliverde, tragando la saliva que se acumulaba en su boca con un sabor amargo. Yo estoy aquí, estaré ahí contigo, continuó con más convicción. No dejaré que te haga daño. Sus palabras salieron bajas y amortiguadas por su propio nerviosismo. Deku no lo entendía, nunca se había sentido tan incómodo, tan increíblemente preocupado, era aterrador y no entendía por qué, pero sentía que estaba a punto de perder algo valioso. Yo no te dejaré solo, dijo otra vez, apenas un poco más alto y seguro. Ambos se habían detenido y flotaban en el aire, con apenas 3 pulgadas de espacio entre sus cuerpos. Ojos al frente y conversaciones silenciosas. Nadie puede hacerte daño, ella no puede tocarte, Shoto murmuró, acercando sus manos lentamente hacia el rostro del bicolor y acariciando con cuidado la piel cubierta de maquillaje. Paso sus yemas por sobre la textura polvosa de la base y aprecio los ojos puros del bicolor, sus lentes de contactos olvidados en alguno de los bolsillos del traje de Shoto tiempo atrás. Por la incomodidad al usarlos aún estoy aterrado, tiemblo solo al recordarla, al recordar sus ojos llenos de disgusto y desprecio puro, los veo y no puedo evitar escuchar sus voz cuando dijo que me amaba. Shoto se quebró en un llanto miserable y bajo, era más lágrimas que sollozos. Se veía tan solitario y frágil. Su declaración heló la sangre del pecoso, pero hizo hervir la ira en su ser, su mente se nubló y por alguna razón desconocida para sí mismo, y vio rojo. Por eso debo matarla, continuó entre sollozos ahogados él con heterocromía, sus manos fueron a su rostro y chocaron contra las del pecoso mientras tiraban de sus cabellos teñidos y arañaba la piel maquillada con pura ansiedad. No puedo seguir bajo su control, bajo su sombra, me odié a mí mismo por tanto tiempo. Sus palabras solo aumentaron el enojo del más bajo, que apretó su agarre en el rostro del contrario y estiró sus manos más lejos para atraerlo a un abrazo apretado y muy desordenado. Shoto aún se sacudía y estremecía entre los brazos de Deku, en una mezcla de ira, ansiedad y tristeza cruda que lograron entristecer al propio pecoso. Creí que era mi culpa, todo este tiempo había creído que me merecía ese odio, esos tratos, ese dolor, se quejó apretando los dientes, sus lágrimas empapando el hombro del pecoso en el proceso. Pero yo no pedí nacer, ni tener estos poderes, ellos me criaron como un arma, me tuvieron solo para cumplir con las demandas locas de ese bastardo que se hace llamar padre. El desprecio puro goteó en la voz de Shoto, cada vez más oscuro y peligroso. Los odio por lo que me hicieron, por cómo me usaron y abandonaron, los odio, lloró más fuerte y se aferró al más bajo intentando calmar su llanto. Pero, ya no me odio, no fue mi culpa. Deku tragó, sus ojos verdes se cerraron con fuerza y tomó respiraciones largas mientras se aferraba con fuerza al más alto y aspiraba su aroma. Vamos a destrozar a esa perra, escupió en un tono mordaz y cruel. Vamos a hacerlos pagar, a todos y cada uno de ellos, iremos por ellos en orden y los destrozaremos hasta que no quede ninguno. La pura ira que goteaba en cada una de sus palabras mandó escalofríos inexplicables por todo el cuerpo del bicolor. Oh, si solo el niño no se hubiera enamorado del diablo sin siquiera saberlo. Oh, si este solitario niño abusado y roto le hubieran dado amor y le hubieran dejado vivir como el niño que era. Ahora solo decadencia y putrefacción corrupta y tétrica queda donde una vez un héroe se erguía valeroso. Permanecieron ahí, estáticos en el aire, pegados el uno al otro mientras un cúmulo violento de emociones negativas se sacudía en ellos destruyendo la poca cordura a la que se aferraban. Estaban tan enojados y heridos, tan llenos de odio y violencia. La violencia era su lenguaje natural, crecieron aprendiendo de ella, cada golpe e insulto los moldeó hasta lo que eran ahora. Oh, si sus pobres cuerpos maltratados pudieran hablar, cuántas historias tristes contarían.
Ellos no eligieron el dolor ni la violencia, éstas los buscaron, fueron esculpidos por sus fuerzas, ahora que se erguían poderosos no se les podía culpar por elegir la violencia como único camino. Cuando el silencio creció entre ellos y sus cuerpos se calmaron, ambos se miraron. Narices rozándose con suavidad, ojos curiosos y enrojecidos, respiraciones cálidas contra la piel. Tu cabello está verde otra vez, murmuró a escasos centímetros el bicolor, y su aliento le hizo cosquillas en el rostro al pecoso. Tus ojos están al descubierto también, le respondió de vuelta el más bajo. Se miraron un poco más antes de alejarse en silencio. La nariz del más bajo picaba, estaba sobreexcediendo sus límites al usar tanto su poder en un mismo día. Debemos darnos prisa o seré menos útil, advirtió cambiando rápidamente su cabello verde tan característico por la melena negra desordenada anterior. Ponte los lentes, nos haré llegar lo más rápido que pueda, dijo. Una vez que estemos ahí entraremos con estilo y destruiremos todo hasta llegar a tu madre. Shoto lo miró en silencio y asintió notando el desprecio con el que salía la palabra madre de entre los labios de Deku. Reanudaron su vuelo y pronto estaban viendo la gran edificación en la que en un momento una masacre sin precedentes estaba por ser llevada a cabo. La nariz del pecoso sangraba profusamente y bajo sus ojos unas profundas ojeras se marcaban. El villano de ojos verdes daba rápidas maldiciones entre dientes, quejándose de que no debió haberse excediendo jugando con Tomura, y otras rápidas sucesiones que eran inentendibles para el bicolor a la velocidad que se perdían contra el viento. Finalmente llegaron al lugar y aterrizaron con fuerza. La tierra se sacudió un poco bajo sus pies y un gran cráter se mostró en donde hicieron su entrada. Rápidamente Deku rompió las obvias alarmas con su particularidad y les abrió un camino seguro contra los guardias. La sangre los cubrió cuando las cabezas explotaron y los cuerpos se contorsionaron en formas antinaturales bajo los designios del pecoso. El techo crujió y la edificación se quejó bajo la presión de la particularidad del más bajo. Sus pasos seguros resonaban contra las baldosas del suelo, las risas crueles del más bajo hacían eco contra las paredes y se mezclaban entre los gritos cortos que dejaban escapar los pobres desafortunados que se cruzaban en el camino sangriento del villano de ojos verdes. A su lado Shoto sonreía aliviado de tener al pecoso junto a él. Poco a poco la presión de saber por qué estaba aquí exactamente lo abandonaba. El bicolor se encargó de saludar a cada cámara, sus ojos ahora negros y su cabello completamente rojo, sin rastro de su cicatriz ni nada que lo delatara. Estaba disfrutando de esto. Saluda a la cámara, Deck dijo, llamando la atención del pecoso que justo estaba divirtiéndose al hacer explotar a un par de auxiliares. El más bajo sonrió, la sangre de su nariz se había mezclado con la de sus víctimas, dándole un toque más desquiciado que antes. El más bajo sonrió y sacudió enérgicamente sus brazos hacia la cámara con un saludo entusiasta, mientras ahora el bicolor quemaba a un grupo de valientes muy estúpidos y suicidas, guardias que arremetieron contra ellos. ¿En qué sala está la maldita escoria?, escupió el pecoso mientras se limpiaba la sangre que no paraba de salir de su nariz. Ahora ambas fosas estaban comprometidas, ciertamente se había excedido, estaba por pasar el punto de sobrecalentamiento por primera vez en todo un año, pero no parecía importarle en este momento, incluso si siempre era extremadamente cuidadoso con ello. Parecía que ahora mismo nada le importaba. Toma, dijo Shoto a su lado entregándole un pañuelo blanco de lo que parecía ser seda. Deku lo miró y levantó una ceja en obvia interrogación. Estaba en el traje. Limpia la sangre y tapa tu nariz con esto rápidamente. El bicolor rasgó la bella tela por la mitad lo más recto que pudo y le ofreció ambas partes al más bajo, que solo asintió lentamente y se introdujo la suave seda o imitación de la misma en la nariz. Esto debería darnos algo más de tiempo, habló Shoto, tomando la mano del pecoso y conduciendo el camino hacia la habitación de la mujer que lo marcó de por vida. Caminaron por el corredor aniquilando a todo el que se les atravesaba. Deku bloqueó las puertas de los internos con los cadáveres que dejaban a su paso y Shoto apretaba su mano fría contra la algo sudada del más bajo, que caminaba algo torpemente a unos pasos detrás de él. Con su lado de fuego el bicolor fue acabando rápidamente con los pocos guardias y auxiliares que quedaban en el primer piso, subieron las escaleras y repitieron el mismo patrón. Saludar a las cámaras, asesinar y bloquear puertas con los cadáveres.
sus manos firmemente unidas mientras más y más sangre se derramaba, el olor a carne quemada y a hierro y óxido se acumulaba en el edificio, las alarmas de incendio se habían activado y el pecoso había tenido que pararlas así como la lluvia artificial que los había empapado cuando el fuego de Shoto se salió de control. Finalmente llegaron a la habitación, a su paso una estela de sangre, cadáveres y destrucción. Limpiaron todo el edificio a propósito antes de llegar a la mujer que buscaban, a la que causó esta masacre en lo que respectaba a ambos villanos, ahora ya más que consumados. Con la masacre que habían efectuado esta noche en una zona residencial llena de civiles inocentes y este hospital de no combatientes, ya tenían sus nombres asegurados entre los más buscados, aunque esto último no era una novedad para el pecoso. ¿Estás listo?, preguntó lentamente y muy despacio el niño de ojos verdes, apretando su agarre en la mano del bicolor, como para recordarle que no estaba solo en esto, que no debía tener miedo, algo quizás curioso si tenemos en cuenta la masacre en toda regla que acaban de cometer. Shoto respiró, 1, 2 y 3 veces antes de asentir y abrir la puerta, que lo enfrentaría una vez más con su madre, la mujer que protagonizó sus pesadillas y más grandes inseguridades. El mundo pareció enmudecer cuando la puerta se abrió con un chirrido leve, la puerta llegó contra la pared en un ruido sordo y Shoto dio un paso firme en la habitación, sus suelas haciendo un eco constante contra la superficie lisa, la mano del pecoso nunca dejó la suya, el aire parecía espeso e insuficiente, las manos de ambos jóvenes ahora más juntas y apretadas. La mujer los miró. Shoto se sintió pequeño, el aire le comenzó a faltar, sus pulmones ardían y sus ojos temblaban al igual que todo su cuerpo, su lado izquierdo pareció arder y no a causa de su fuego, no, era un calor familiar, como una picazón por quemadura, una quemadura de agua hirviendo, el aire le faltaba, de pronto pudo escuchar respiraciones agitadas, mientras sus ojos se desorbitaron. Pronto la habitación se llenó de jadeos y respiraciones trabajosas mientras el bicolor se derrumbaba ante la miserable mujer que lo miraba con ojos muertos y vacíos, como si no reconociera su existencia, o mejor dicho como si no le importara. La mano del bicolor dejó la del pecoso en un tirón rápido mientras se agarraba el pecho en el área del corazón, sus piernas flaquearon y comenzó a arañar su rostro, logrando correr un poco el maquillaje cuando sus uñas rasgaron la piel en el sector de la cicatriz. El estómago del bicolor se sentía apretado, como si sus tripas se hubieran vuelto un nudo pesado, le gustaba respirar y su corazón no paraba de latir erráticamente. Estaba teniendo un ataque de ansiedad solo por estar frente a esta mujer. Y la voz preocupada del más bajo parecía no llegar a él, no importó cuán alto este gritara ni cuánto sacudiera al desmoronado bicolor, finalmente el niño de ojos verdes sucumbió al pánico y le pegó al alterado Todoroki mientras gritaba su nombre histéricamente y se aferraba a su rostro sin parar de sacudirlo. Mírame Shoto, soy yo, estoy contigo, ella no puede hacerte daño. Gritó y gritó hasta que los ojos del bicolor parecieron enfocarse en él, poco a poco la respiración del con heterocromía se reguló y se aferró al villano más bajo intentando componerse. Yo estoy aquí Shoto, todo está bien, arrulló el pecoso, acariciando con cuidado y delicadeza las hebras teñidas del bicolor. ¿Deku? Preguntó en un murmullo roto el Todoroki mientras sus ojos negros se enfocaban en los del pecoso y sus manos se apretaban sobre los hombros tensos de este. Sí, soy yo Sho-chan, respondió por lo bajo el villano sin dejar de acariciar los cabellos del más alto. Me asustaste, confesó soltando una respiración lenta. Shoto, vino la voz de la mujer a sus espaldas, trayéndolos a la realidad una vez más. ¿De verdad eres tú?, murmuró y se les acercó solo un poco, pero eso bastó para que el desequilibrado y adolorido bicolor gritara y se tensara. Aléjate de mí, no vengas. El fuego explotó por la habitación y el calor hizo estallar los cristales de las ventanas. Rápidamente Deku los incorporó a ambos y cerró la puerta, para que la mujer no corriera. Con un ademán de su mano la cama de la escuálida fémina fue arrojada contra la puerta bloqueando definitivamente la salida. ¿Por qué estás aquí?, murmuró ella, ¿por qué te pareces más a Enji? Su voz pareció temblar y oscurecerse un poco. Siempre fuiste como él, un monstruo como él. ¿Por qué tienes que parecerte a él cuando yo te parí?, gritó la mujer con sus ojos desenfocados mientras picos de hielo se formaban en el suelo. Eran enanos e inofensivos, seguramente como resultado de los sedantes que le daban a la mujer. Ninguno de ustedes debió nacer jamás.
Estalló una vez más la pequeña mujer, tomando su cabeza entre las manos, y gritando incoherencias: eres como él, te odio, desaparece, desapa. Las palabras crueles de la mujer fueron cortadas por un grito desgarrador, cuando el enojado villano de ojos verdes estalló en ira y fracturó una de las piernas de la enloquecida mujer con su telequinesis. El pañuelo de seda blanca, ahora rojo por su sangrado nasal, una vez más reanudado. Ya cállate, maldita loca. Le gritó algo mareado el pecoso, aferrándose al bicolor que miraba la escena casi en un estado catatónico: tú eres la que debería desaparecer, maldita escoria. Esta vez la voz de Deku salió con más fuerza y logró silenciar los gritos de la mujer que se retorcía en el suelo. Shoto, necesito que me mires, dijo lentamente, y el bicolor obedeció rápidamente. Mátala ahora, porque si no lo haces lo haré yo, advirtió enojado, apretando la mano del con heterocromía. Y eso te corresponde a ti, para eso estamos aquí, le recordó. Ella no merece vivir, no después de lo que te hizo, declaró, y dio un paso al frente llevando consigo a Shoto, que respiró hondo antes de cerrar los ojos. Cuando Shoto volvió a abrir sus ojos, estos estaban enfocados y muertos de cualquier otra emoción que no fuera el rencor y la venganza pura. Adiós, madre, dijo quedamente, y se acercó a la histérica mujer, que aún le gritaba incoherencias y tiraba inútiles ataques de hielo. Luego de un momento en el que el bicolor se dio el tiempo de agacharse y mirar a los desorbitados ojos de la mujer, el fuego se extendió por su brazo, quemando la tela del traje y abrazando rápidamente la carne de la mujer, que gritó con más ganas en una agónica cacofonía de lamentos y alaridos desesperados. El menor de los Todoroki dio unos pasos atrás y se apoyó en el más bajo, admirando su obra en silencio. Quiebra todas sus extremidades, ordenó en un tono bajo al pecoso, que algo conmocionado por el cambio del otro, se demoró en procesar sus palabras, pero luego simplemente negó rápidamente y avanzó hacia la mujer en llamas. Que desagradable, murmuró con disgusto, mirando a la aún viva madre del joven a sus espaldas. Luego los gritos se mezclaron con el crujir de huesos y más alaridos agónicos se elevaron hasta que solo hubo silencio y el crujir de la carne quemada. Rei Todoroki estaba muerta a manos de su hijo menor, al que ella misma había trastornado. Ambos jóvenes miraron el cuerpo ser consumido, sus ropas estaban húmedas, las cámaras ya hace mucho habían quedado atrás, en esta habitación no había nada ni nadie que fuera testigos de su obra, el maquillaje de Shoto se había corrido casi por completo a causa de las heridas que este mismo se había provocado en el ataque de ansiedad, el cabello del pecoso había regresado a su verde original. Eran solo ellos. Nadie más. Se giraron lentamente, el fuego ahora extendiéndose en laberinto en la alfombra y hacia las cortinas. Afuera de la puerta también se había propagado, comiendo de los cadáveres y lentamente consumiendo las puertas de los demás internos. Ambos jóvenes intercambiaron miradas. Silencio y anhelo. Destruyamos todo, propuso en un murmullo apagado el bicolor, tomando las manos del pecoso que lo miraba embelesado con sus oscuros ojos verdes. Destruyamos este lamentable lugar y quememos a todos, dijo una vez más, apretando su agarre en el más bajo y acercándose hasta que sus narices se tocaban y sus alientos les hacían cosquillas en la piel. Deku solo sonrió, una sonrisa leve y suave. Agárrate a mí, porque esto se va a desmoronar, advirtió, aferrándose a la cintura del más alto que imitó su acción. La estructura se quejó, sonó como un lamento mientras las paredes cedían y se sacudían, los suelos se rompieron y el techo cayó sobre ellos, pero no los lastimó porque el pecoso mantenía un escudo a su alrededor. El suelo bajo sus pies cedió y aplastó a un alarmado interno que gritó asustado antes de ser sepultado bajo los escombros. El cuerpo quemado de la madre del Todoroki cayó sobre uno de los escombros, pronto más gritos llenaron el silencio. Deja salir todo, Shoto, destrúyelo, incendia este lugar, incitó el pecoso. Ven y renace conmigo, Shoto. Y así lo hizo el bicolor, dejó que su fuego lo consumiera, que se deleitara en la tragedia y que mordiera su carne hasta quemarlo un poco a él mismo. Sus llamas hambrientas se extendieron por la madera y el hormigón devorando todo a su paso. Los cuerpos de los desafortunados internos y demás personal sirviendo como el mejor combustible para su caótico paraíso.
Cuando toda la estructura cedió y ellos llegaron al suelo, cuando sus pies tocaron un pedazo de escombro lo suficientemente grande para ambos, el silencio mudo pareció romperse y una vez más se acercaron hasta que nada de espacio quedó entre ellos, sus ojos se cerraron, sus respiraciones se unificaron, las llamas calentaron sus almas y sus cuerpos se fundieron en el del otro mientras reían como niños enérgicos y alegres, con risas lindas y melodías. Como si no acabaran de hacer algo horrendo y cruel. De pronto se miraron aún entre risas, y cuando lo hicieron algo cambió entre ellos, algo se agitó violento y nuevo, entonces se miraron, cubiertos de sangre y heridas, con quemaduras y desarreglados. Shoto tenía la ropa rota en el lado izquierdo, donde su fuego se había propagado hasta calcinarla, había sangre seca y fresca en su rostro, tanto suya como de las víctimas que estaban más cerca cuando el pecoso las hacía estallar, su cicatriz se mezclaba con las nuevas heridas y sus ojos negros estaban enrojecidos a causa de las lentillas. Por su parte el pecoso estaba pálido, más de lo normal, ojeroso e inestable, con una terrible hemorragia nasal que había manchado hasta sus dientes, cubierto de salpicaduras de sangre y para ambos era obvio que el otro nunca se había visto tan hermoso y lleno de vida como en estos momentos, a sus ojos eran etéreos. Aunque puede que solo haya sido la euforía. Rodeados de fuego, humo, muerte y decadencia, ambos jóvenes unieron sus labios en un impulso del que no fueron conscientes. Fue un beso lento, casi sin contacto entre sus labios, quizás era más apropiado llamarlo un roce, pero había algo secreto y amargo en el contacto. Algo que les quemaba. Con el calor a su alrededor y aún rodeados por fuego y destrucción volvieron a mirarse ahora separando sus labios, la tensión en el aire era intensa y pesada, ambos volvieron a sentir aquella presión en sus cuerpos, aquel nudo en sus estómagos y una vez más unieron sus labios casi consumidos por una energía magnética que los empujaba el uno al otro. Esta vez fue más largo e íntimo, fue más que solo un roce, sus labios se unieron y bailaron sobre los del otro hasta que la respiración les faltó y entonces cuando la profunda sensación de cambio se estableció en sus cuerpos se dieron cuenta de qué estaban haciendo. Pero no se separaron, no hasta que las sirenas de emergencia de la policía y otras autoridades los llevaron nuevamente a la realidad. Deberíamos irnos, murmuró el pecoso contra los labios del bicolor. Sí, respondió este sin aliento, pero ninguno se atrevió a dar el primer paso, al menos hasta que una viga de madera crujió bajo la mordida del fuego, haciéndolos conscientes de su precaria situación. Rápidamente se separaron y Dekulo se elevó en el aire no sin que antes Shoto diera una última mirada al cadáver carbonizado de la mujer que se hacía llamar su madre. Aún en la neblina de la confusión y la adrenalina, ninguno pudo evitar pensar que se sintió bien. De pronto algo había cambiado entre ellos sin que se dieran cuenta y sin que pudieran detenerlo.